Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de la Cámara de Comercio de Oviedo, que en esta ocasión se hace con la inestimable colaboración de la Nueva España. Buenos días, Elena, periodista de la Nueva España, que nos va a ayudar a dirigir el webinar. Y, por supuesto, a Diego Canga, asturiano de pro, buenos días. Asturiano comprometido con esta tierra, al cual agradecemos muchísimo su presencia en esta webinar de la Cámara de Comercio de Oviedo, con la idea de traernos sobre todo pues, información, perspectiva desde Europa de qué está ocurriendo en otros países, qué piensan las entidades europeas, los organismos europeos sobre esta pandemia sanitaria y sobre todo también lo que más nos está preocupando también en estos días a la Cámara de Comercio de Oviedo, el futuro incierto, el futuro económico, que esta pandemia sanitaria tampoco se convierta, o que no se convierta lo menos posible en una pandemia económica, porque las pandemias económicas y evidentemente la pérdida de empresas, la pérdida de empleos, supone también una pobreza, que esa pobreza también redunda en la sanidad y en la parte sanitaria también del sistema y de la humanidad y de las regiones, ¿no? Asturias, que estaba en pleno proceso de transformación por otros motivos, por otros cambios, desde el ámbito energético y otros retos muy importantes, pues ahora también es un momento que es muy difícil, pero también puede ser un momento de reinventarnos. Yo creo que cada vez más serán tiempos de reinventarse, de generar nuevas sinergias, de generar nuevos espacios y de probablemente tener que adaptarnos a una nueva realidad económica, una nueva realidad de consumo. Como vengo diciendo desde hace ya días, hay sectores que me preocupan especialmente, el sector de la hostelería, el sector del turismo, el sector del pequeño comercio, pues bueno, evidentemente que llevan ya tiempo aquí en España y en Asturias cerrados y que pues, su salida se va a complicar en este proceso de volver a una cierta normalidad, cuya normalidad probablemente será distinta y nuestros hábitos de consumo probablemente cambiarán y por tanto todos los negocios y todas las empresas van a tener también que readaptarse a esa nueva realidad. Pero bueno, sin más, les doy la palabra a Elena y a Diego, al cual de verdad agradezco muchísimo su disposición en cuanto le llamamos por parte de la Cámara de Comercio. Diego Canga, que es, como todos sabrán, un experto en políticas europeas, ha ostentado distintos cargos y responsabilidades en Europa y todavía sigue haciendo distintas cuestiones allí, que ha sido además un asturiano comprometido, fundador de Asturias 21, que fue uno de los fundadores o fundador de esa asociación que intenta generar toda esa sinergia de todos los asturianos que están por el mundo a favor de esta comunidad autónoma y siempre ha sido un referente para tener esa información de primera mano. Muchísimas gracias y sin más ya os dejo la palabra, Elena, para que dirijas tú el webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, pues lo que tenemos que decir desde la Nueva España es que todas las personas que nos están viendo ahora mismo desde sus hogares tienen la posibilidad de participar activamente. Si tienen ustedes ahora mismo delante el ordenador, el portátil, se fijarán que en la parte inferior de la pantalla tienen varias pestañas. Dos de ellas ponen una preguntas y respuestas y otra chatear. Ahí pueden ustedes lanzar las preguntas que lo deseen a medida que vaya surgiendo la conversación y si les parece, bueno, pues también nos pueden dar un saludo. Diego Canga, bienvenido, gracias por hablar con la Cámara de Comercio y con la Nueva España. Si le parece, ¿nos tuteamos? Tuteamos, muy bien. Nos tuteamos. Bueno, como bien ha dicho antes Carlos Paniceres, Diego es un experto en temas europeos, es consejero principal en la Comisión Europea, es oetense y, entre otros cargos, pues por ejemplo, fue jefe de gabinete del expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y además fue galardonado con la Medalla de Plata de Asturias por su trayectoria profesional y personal. Así que, si les parece, hablamos de asuntos europeos y vamos al grano. ¿Qué está haciendo Europa? Leemos diferentes cosas, pero ¿qué está haciendo Europa realmente para salir de esta crisis ya no tan sanitaria, sino también económica? Diego. Gracias, Elena, y gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación. Yo creo que la primera cosa que quería decir es que esta crisis ha pillado por sorpresa no solamente a los distintos gobiernos europeos, sino también hay que reconocerlo, las instituciones europeas han estado un poco lentas al principio para tomar las riendas de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso pues ha provocado hemos comenzado con el pie incorrecto, creo que es justo reconocerlo, era nuestra propia
presidente lo admitía, pero ahora sí que es verdad que se han puesto encima de la mesa toda una serie de medidas para intentar, bueno, pues corregir el tiro, medidas que van básicamente en 5 ámbitos. Voy a ir muy rápido. Primero, medidas de salud pública. La Unión Europea no tiene competencias de salud pública, pero sí que puede coordinar la acción de los Estados miembros en materia de salud pública. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta al faltarnos material médico y respiradores, etcétera, pues una de las primeras cosas que ha hecho la Unión Europea es compras de material conjuntas para abaratar los precios, compras masivas de material para abaratar los precios. Es uno de los primeros elementos que se ha hecho. Segundo elemento, las fronteras y los viajes. Bueno, pues la primera reacción de algunos gobiernos fue un poco desafortunada, mirándose primero a su propio ombligo, y luego pues, nos dimos cuenta pues que para tener, por ejemplo, alimentos de otros países, pues necesitas cruzar las fronteras, ¿no? Entonces, se ha tomado el toro por los cuernos y ahora pues ahí hay corredores verdes que permiten pues cierto movimiento de las personas, de los camioneros, las mercancías, ¿no? Lo tercero, quizás de lo que más se habla, es las medidas socioeconómicas, ¿no? Pues la Unión Europea ha tomado, por ejemplo, 2 medidas que nunca habían ocurrido en la historia. Uno, se ha flexibilizado muchísimo la concesión de ayudas de Estado. O sea, ustedes saben que cuando un gobierno da una ayuda selectiva a una empresa, necesita la autorización de la Comisión Europea. Eso se ha flexibilizado a un nivel increíble. Y en segundo lugar, se ha suspendido temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, es decir, el corsé económico que de vez en cuando la Comisión Europea tira de las orejas a los gobiernos cuando no cumplen con las reglas europeas. Eso se ha quedado en suspenso para que los gobiernos puedan gastar con libertad, puesto que esta crisis es una cosa, una circunstancia excepcional que no se podía prever, ¿no? Luego ha habido el cuarto elemento, la respuesta internacional. Cuando surgió la crisis teníamos más de 500.000 de europeos fuera de Europa. Entonces, en las últimas semanas hemos conseguido repatriar a 500.000 europeos. No está mal. 500.000 de europeos han venido a Europa, otra vez en vuelos conjuntos. O sea, cuando a veces se habla también de la imagen de la Unión Europea, han sido vuelos conjuntos para repatriar a gente que estaba fuera de Europa. Ya están en casa. Todavía nos quedan casi 100.000 europeos fuera de Europa, en sitios más complicados para traer, pero eso está avanzando. Y lo último, y con esto concluyo como introducción, también combatir la desinformación, porque estas semanas hemos visto que ha habido también acciones de propaganda, a veces un poco injustas respecto a la Unión Europea, y que es bueno pues poner los puntos sobre las íes y explicar qué es lo que está ocurriendo de verdad. Nos fijamos especialmente todas las personas en lo que hacen nuestros vecinos. Tenemos, por ejemplo, pues el caso de Francia, y bueno, un poquito más alejados, pero también por similitudes en número de casos y cómo está yendo la pandemia en Italia. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué medidas están tomando para esto que, mal llamado en España, estamos diciendo desescalada, que bueno, que realmente salir del confinamiento de una manera escalonada? Sí. Yo, a ver, todo lo que os voy a contar ahora lo voy a contar con mi opinión personal y no estoy representando a la comisión, pero sí que es cierto, por ejemplo, hablo muy bien italiano, he trabajado 11 años con Antonio Tajani y todos los días miro con atención lo que está ocurriendo en Italia. Y me parece interesante el caso italiano porque en Italia empezó el confinamiento un poco antes que en España y ahora, por lo que veo en la prensa, esta semana se van a anunciar las medidas por parte del primer ministro. Pues la idea, que por lo que se puede ver en prensa, es que en una primera fase, pues lo que es la actividad industrial, poco a poco va a ir recuperando su normalidad. En una segunda fase, lo que es el pequeño comercio, la hostelería, lo que decía Carlos antes, también están pensando los italianos en abrir poco a poco, pero por ejemplo con cautelas. Os doy un ejemplo de una cosa que he visto hoy, dos ejemplos que he visto en Italia que me han llamado la atención. Por ejemplo, para la apertura de las cafeterías, se está hablando de, primero, se habla de las cafeterías con unos límites para que la gente pueda entrar en ellos, y luego se va a estimular mucho también, pues eso, el takeaway, el café a llevar. A lo mejor no puedes entrar a la cafetería, tomarte el cafetín como hacías ahora, media hora con los amigos, pero sí que puedes entrar en la cafetería si hay poca gente y llevarte el café, eso sí que está. Por ejemplo, las peluquerías, que es también un tema que se habló también en España. Estoy viendo en Italia están pensando que solamente puede ser la peluquería con cita previa. Solo con cita previa.
Y, por ejemplo, con la obligación de esterilizar el material cada vez que alguien va a la peluquería. Cuento ejemplos muy sencillos, pero es lo que creo que quiere escuchar la gente, de cómo concretamente va a ocurrir, ¿no? Y luego dejo para tercer lugar lo que estoy viendo en toda la prensa europea, que ahí sí que no se ve para este verano una solución clara, son los eventos masivos. Los eventos masivos, en toda la prensa que he visto, se está dejando para más adelante, puesto que los eventos masivos son las principales fuentes de contagio. Cuando digo eventos masivos, pues me estoy refiriendo pues eso, a los cines, los eventos deportivos, los conciertos, teatros, todo eso no está claro que a corto plazo pueda volver a la normalidad. Lo que sí quiero decir, una cosa creo que es muy importante, la Comisión Europea la semana pasada hizo unas orientaciones sobre cómo salir del confinamiento. Y un elemento que dice la Comisión con toda claridad es que esta salida tiene que ser local y regional, no necesariamente nacional. Porque si uno ve los 3 principales países en los cuales está la pandemia, que han sido Italia, España y Francia, son los 3 grandes países. Y en nuestros grandes países, uno ve, por ejemplo, en nuestro país ha habido objetivamente muchos más casos en Cataluña y en Madrid que en Galicia y en Canarias. En Italia ha habido muchísimos más casos en el Véneto y en Lombardía que, por ejemplo, en Sicilia. Y en Francia, la parte que está más afectada es París y el este de Francia, Estrasburgo, Alsacia. Pero, por ejemplo, la parte oeste nos queda más cerca a los asturianos, el País Vasco francés, Burdeos, prácticamente el impacto es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, lo que dice la Comisión es que las soluciones tienen que ser adaptadas al territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer, para contestar a Elena, y con esto concluyo, estuve escuchándome hora y media al primer ministro francés, que dio una rueda de prensa con muchos detalles, ¿no? Entonces, en Francia, por ejemplo, una cosa que está bastante clara es que han dado una fecha ya hace semanas, que la dio el presidente de la República, que es el lunes 11 de mayo. A partir del lunes 11 de mayo en Francia va a haber un cambio paulatino con mucha cautela y precaución, y el gobierno todavía no ha entrado en los detalles de cómo va a ser esa fase 2. En Italia lo sabremos pues, con más detalle esta semana, ¿no? Pero sí que parece que efectivamente va a haber un enfoque más bien regional y local poco a poco, e intentando coger soluciones inteligentes. Con esto, por ejemplo, concluyo una cosa que a mí me preocupa mucho. El próximo verano, los meses altos del verano empieza pues junio, julio, agosto y septiembre. Son los 4 meses más cálidos, ¿no? Son fundamentales para la economía de Francia, Italia, España, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, hoy leía en la prensa belga que en Bélgica están pensando un acceso limitado a las playas. Un acceso limitado. O sea, normalmente uno va a la playa cuando le da la gana. Bueno, pues a lo mejor este verano no se puede ir a la playa cuando le da la gana, a lo mejor hay que tener pues, un límite, por supuesto guardando la distancia de seguridad. Ese es el debate que está ahora mismo lanzándose, lo veremos con más precisión en las próximas semanas, en los próximos días, pero lo que sí está claro, y con esto concluyo, es que los gobiernos se hablan entre ellos. Por ejemplo, en Portugal, por lo que pude ver, la situación va a cambiar a partir del 4 de mayo. Es importante lo que van a hacer los portugueses, por ejemplo, porque pues, nos afecta por ejemplo, al País Vasco en España, ¿no? Entonces, está habiendo un diálogo entre gobiernos para hacer las posiciones lo más coordinado posible, sabiendo que la situación no es homogénea en toda la Unión Europea y eso, bueno, pues la Comisión Europea está estimulando a que por lo menos los vecinos que se hablen entre ellos. Uh-huh. También las personas están muy preocupadas, especialmente los padres de familia, con cómo va a ser esa salida de los niños, anunciada por Pedro Sánchez el sábado a partir del 26 de este mes. Sí. Y también las personas de más de 70 años que están temiendo que se les obligue a quedarse en casa al menos un tiempo más, ¿no? Por su salud. ¿Cómo se está haciendo en otros países esas salidas, tanto de niños como de personas mayores? Por ejemplo, ayer escuché al primer ministro francés, Édouard Philippe, y él decía que sobre el colegio sí que se va a retomar en parte la normalidad de los colegios en Francia. Pero dijo, repito lo que dije antes, con soluciones locales, guardando distancias de seguridad. Por ejemplo, hablaban también de soluciones como una semana va una parte de niños, la semana siguiente van otros. Es decir, que no estén todos los niños, si tienes 30 niños en un aula, pues que no estén los 30 la misma semana, sino que una semana haya 15 y la otra semana otros 15. Y respecto a los mayores, ayer, claro, la gente mayor, ayer hubo una pregunta específicamente sobre eso al ministro francés,
y contestó que no se puede discriminar a los mayores, es decir, hay gente que está en buena salud, en buena forma, y que, bueno, pues hay que hacerlo, por supuesto, con inteligencia, distancia de seguridad, pero que los franceses, por lo que yo pude escuchar ayer en la rueda de prensa, no tienen la intención de decir, bueno, pues la gente de mayor de X años obligados a quedarse en casa. Se monta una revolución en Francia si haces eso, ¿no? Entonces, bueno, pero lo mismo, todos los gobiernos están insistiendo con la cautela, con ir paso por paso, con la necesidad de utilizar máscaras, con la distancia de seguridad, higiene personal, pero un poco el mensaje que yo percibo es que pues para el verano, que es a mí lo que más me importa, porque pienso en la economía de mi país, en la importancia que es, no solamente de mi país, sino para la Unión Europea, bueno, pues no será el verano idéntico al del año pasado, pero espero que haya algo de movimiento que permita por lo menos funcionar a medio gas. Mejor eso que tenerlo todo cerrado. Nos centramos ahora, si te parece, digo, en España y también en Asturias, que es lo que más nos interesa, al menos ahora mismo a nosotros que estamos en esta videollamada. ¿Estamos ante un nuevo panorama industrial? Y si es así, ¿cómo aprovecharlo? ¿Cómo sacar algo positivo de todo esto? Yo creo que una de las lecciones de esta pandemia inesperada es que tenemos que darle una pensada a nuestra autonomía industrial. Es decir, hay una serie de cosas que han funcionado bien y hay otras cosas que han funcionado menos bien. Voy a empezar con lo que ha funcionado bien, que creo que también es bueno recordar lo que ha funcionado bien. Ha funcionado bien la cadena alimentaria. Tenemos alimentos de sobra y los europeos tenemos los mejores alimentos del mundo. Lo digo, por cierto, para toda esa gente que critica de vez en cuando a la política agrícola común, pues menos mal que tenemos los agricultores, menos mal que tenemos los ganaderos, porque a la crisis de salud no se le ha añadido una crisis alimentaria. O sea, los europeos, afortunadamente, somos autosuficientes en el sector agroalimentario. Creo que ha funcionado bien Internet. Menos mal, ha funcionado bien Internet. Hemos estado todos encerrados en casa y no hemos tenido problemas con Internet. Y ha funcionado bien la energía. O sea, no ha habido, que yo sepa, cortes de energía ni nada por el estilo. No ha funcionado bien el sector farmacéutico y nos hemos dado cuenta los europeos de que las deslocalizaciones que hemos cometido durante estos últimos años del sector farmacéutico hacia China, hacia la India, nos han hecho vulnerables. No solamente el sector de los productos farmacéuticos, sino el material sanitario también. Entonces, una de las lecciones yo creo que tenemos que plantearnos nuestra propia autonomía, no depender de los demás. Históricamente los europeos, por ejemplo, ¿por qué decidimos crear nuestros satélites de Galileo? Para no depender del GPS americano. Para la comida, que es importantísimo, me repito, no dependemos de nadie, dependemos de nosotros. Pues a lo mejor sería bueno, y creo que esa es la reflexión, recuperar parte de la industria que se ha ido fuera de la Unión Europea, y el caso farmacéutico es el más claro, puesto que no había una serie de medicamentos, no había una serie de material médico, y entonces pues ahora hay un debate sobre cómo hacer para recuperar. Entonces, en eso Asturias tiene una oportunidad, porque Asturias es una región industrial. Entonces, si va a haber un debate ahora sobre cómo repatriar industria o cómo tener la industria lista para en cualquier momento reaccionar, creo que los asturianos tienen que estar atentos, porque ahí puede haber una oportunidad para valorizar lo que se hace en Asturias. Hablando de esto, digo, hace unos días publicábamos aquí en el periódico La Nueva España una información referente a que las empresas estaban desistiendo de fabricar mascarillas y equipos y material de protección por la excesiva burocracia. Sí. Bueno, sobre esto dos cosas. Primero, una reflexión general sobre la burocracia. Muchas veces la burocracia es culpa nuestra. Me explico. O sea, yo siempre he pensado, hay cosas que no dependen de uno y que, pues eso, esta pandemia no depende de nosotros, pero la burocracia que existe en España, en Asturias, depende de nosotros. Entonces también pensemos qué es lo que pueden hacer las administraciones públicas para reducir su propia burocracia. Y eso sí que depende de cada administración pública. Dicho lo cual, sobre la fabricación de máscaras, dos cosas que sí que ha hecho la Comisión Europea. Primero, hemos sacado, es público lo que estoy contando, hemos sacado líneas directrices sobre cómo hacer estándares de fabricación de máscaras y todo el material sanitario para que las máscaras estén homologadas. Esto hace ya varias semanas que lo hemos sacado. Y en segundo lugar, he visto la noticia vuestra de la Nueva España, se refería a importación de material. Bueno, pues hemos suspendido los derechos de aduana. La Comisión Europea hace semanas ya ha propuesto, o sea, el material sanitario que entra en Europa hoy entra con 0 derechos de aduana y 0 fiscalidad. Entonces veía en vuestra noticia que había un problema
en la aduana en Vitoria. Bueno, pues no tengo respuesta para eso. Lo que sí puedo decir es que no debería ocurrir, ¿no? Cuando pensemos siempre, a veces tenemos tendencia a echar culpa a los demás de nuestros propios problemas, ¿no? Cuando hay una reflexión sobre la burocracia, pensemos en qué pueden hacer las administraciones para facilitar la vida, en este caso, a la importación, porque por parte de la Comisión Europea se ha puesto facilito para que no haya ese tipo de problemas. Estamos hablando de, bueno, pues de nuevo panorama industrial, nuevo panorama económico, y lo que sí ha habido y está habiendo es un boom del teletrabajo, ¿no? Ahora mismo esto podría ser considerado como teletrabajo. Estamos aquí hablando a tres y con un montón de ponentes, por cierto, de participantes. Saludamos a 63 en estos momentos que nos están escribiendo. Por ejemplo, pues muy buenos días a todos, nos dice Elia Frías. En fin, un saludo para todos ellos. Tenemos que aprovecharnos de este teletrabajo y sacar en conclusión que el sector digital es el gran beneficiado y hay que potenciarlo más de ahora en adelante. Yo diría que sí, o sea, yo no sé la experiencia de la gente que me está escuchando. Yo llevo un mes en teletrabajo, nunca había estado un mes en teletrabajo. Y he de admitir que funciona razonablemente bien, ¿no? Y luego hay un efecto, yo quería, aprovechando tu pregunta, Elena, establecer la relación entre teletrabajo y medio ambiente. Es decir, desde que estamos todos, una gran parte de la población que puede hacer teletrabajo, porque insisto, hay una parte de la población que no puede hacer teletrabajo. Pero los que sí podemos hacer teletrabajo se han notado en las últimas semanas una mejoría increíble en el aire, en los estándares del aire, una mejoría espectacular también en la congestión del tráfico, pues es que no hay congestión de tráfico, e incluso pues ves las cifras recientes de, bueno, pues los ríos están llenos de peces y los océanos también, ¿no? Entonces hay un efecto positivo entre la digitalización y el medio ambiente. Basta ver lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? Entonces, eso puede llevar a una reflexión a que a lo mejor en el futuro tenemos que trabajar más, si se puede, por teletrabajo. Por ejemplo, una idea que se está explorando es hacer como una vez por semana hacer teletrabajo. Si se puede, insisto, si se puede, lo digo con todas las cautelas, ¿no? Porque hay un efecto positivo sobre el medio ambiente. Porque mientras estamos con esta pandemia, la lucha contra el cambio climático sigue. No es que cambie, ¿no? Entonces, es una idea que se está explorando cuando se puede. Vicente Luque nos dice: ¿crees que la movilización de inversiones que prevé el European Green Deal debe seguir orientado a la neutralidad climática o que hay que orientarlo a otras prioridades? Y hace otra pregunta, a renglón seguido, dice: ¿cree que la enorme deuda con la que vamos a salir hace viable el European Green Deal? En primer lugar, saludos a Vicente, que es ex colega mío en la Comisión Europea. Lo que yo he visto de momento en las declaraciones públicas de todos los dirigentes de la Comisión es que el Green Deal se va a mantener. Es decir, vamos a mantener el objetivo de intentar ser neutrales en emisión de carbono en 2050. E incluso, por ejemplo, una de las cosas que está asociada al Green Deal, esta pandemia, estas últimas semanas, está dando un gran empujón a lo que es la economía circular. Precisamente, si dependiéramos menos de los chinos, o sea, una forma de depender menos de los chinos sería teniendo nuestra propia economía circular, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se van a mantener el objetivo medioambiental. De hecho, el objetivo medioambiental no es solamente el objetivo de la Comisión Europea, los gobiernos también lo piden y el Parlamento Europeo. Y luego, respecto al endeudamiento, la verdad es que veremos, no soy capaz de decirlo. Lo que sí me consta es que ha habido un gran apoyo del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, y este jueves hay un Consejo Europeo muy importante en el cual pues, van a verse varias soluciones al problema que ha surgido en las últimas semanas. Yo sobre el problema de las últimas semanas, lo que sí me gustaría es intentar, o sea, yo creo que ahora nos toca buscar soluciones. O sea, en vez de criticarnos unos a otros, de tú has sido egoísta, menos solidario, etcétera, yo estoy acostumbrado a buscar soluciones. Como digo, me llevo 29 años en la Unión Europea, a mí me pagan por encontrar soluciones entre 23 países, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar hacia adelante cómo hacer para entre todos salir de esta crisis, porque lo que está claro, y con esto concluyo, es que la pandemia ha afectado a todos, con mayor o menor
en rigor, con mayor o menor dolor, por decirlo así, porque es verdad que las cifras de muertos son especialmente dolorosas en Italia, España y Francia, por ese orden. Y en otros países las cifras son, afortunadamente para ellos, mucho más bajas, ¿no? Pero es algo que ha afectado a los 27, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que buscar soluciones entre todos. Hablando de estas cifras, siempre se pone sobre la mesa el caso de Alemania, que tiene pues, una tasa de fallecimientos muy baja, e incluso Portugal también. ¿Cuál es la razón de que tengan esos resultados? No lo sé explicar. Yo soy un simple jurista y me imagino que los médicos tendrán mejor explicación que yo. Lo único que sí que puedo, como persona que observo y que leo mucha prensa todos los días, sí que uno observa que el número de test que se han hecho en Alemania son sensiblemente superiores a otros países, y luego los alemanes tienen también una ventaja respecto a todos los demás, es que el número de camas en UCIs que tienen era 18.000 al principio de la pandemia, ¿no? O sea, han tenido de sobra. Por ejemplo, lo veo en mi propio país, donde vivo yo ahora mismo, en Bélgica. Bélgica es un país donde también tiene un sistema sanitario francamente bueno. Entonces, por ejemplo, en Bélgica nunca ha habido desbordamiento, nunca. La situación ha estado bajo tensión, pero nunca ha habido desbordamiento, porque tenían capacidad sanitaria suficiente para, bueno, pues para abordar esta pandemia, ¿no? Mientras que en nuestro país, por lo que veo, ha habido días de desbordamiento, ¿no? Entonces, pues eso invita a la reflexión, ciertamente. Vamos a seguir con temas también de Asturias y luego damos paso volvemos a casa. Estaba preocupando mucho la próxima campaña turística, ¿no? Tenemos el verano ahí, no sabemos siquiera si los españoles nos vamos a poder ir de vacaciones o, en fin, al pueblo. Yo creo que va a haber que esperar los próximos días, lo veremos más claro, ¿no? Como dije al principio de mi entrega, por ejemplo, en Francia, el 11 de mayo se va a ver más clara la solución, en Italia probablemente el 4 de mayo, y como dije al principio, por ejemplo, los italianos, por lo que veo respecto al turismo, están pensando seriamente en abrir ciertas partes del turismo con mucha cautela, repito, pues por ejemplo, en una cosa que preguntaba antes Carlos, en lo que es en los pequeños hostelería, lo que he visto en la prensa italiana se está hablando de abrir la hostelería con límites de capacidad, por ejemplo, con una distancia de 2 metros entre mesa y mesa, y luego, como dije antes, pues a lo mejor uno podía tomarse el cafetín y estar una hora de cháchara en la cafetería. Lo que dicen los italianos es que a lo mejor puedes entrar a la cafetería ciertamente y si no hay gente, llevarte el café a tu casa, ¿no? Es eso lo que están viendo un poco los italianos poco a poco. Francia nos afecta mucho también porque Francia es un país de tránsito para nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Francia veremos también el 11 de mayo. Pero, por ejemplo, una cosa que sí que yo no haría, sí que he visto un poco de debate en Asturias sobre qué hacer, qué no hacer. Yo no haría una solución totalmente localista. Me explico, por ejemplo, he visto ahora hay que quedarse en Asturias. Por supuesto que hay que quedarse en Asturias, que además no podemos salir, ¿no? Pero, por ejemplo, los asturianos necesitamos parte del turismo que viene de Andalucía y que viene desde Madrid. O sea, si los andaluces dijeran quedémonos todos en Andalucía, mala cosa para los asturianos, ¿no? Si los madrileños dicen nos quedamos todos en Madrid para incentivar la economía madrileña, mala cosa para el turismo asturiano, ¿no? Entonces, esa reacción que hubo al principio de los gobiernos de mirarse a su ombligo cuando pasó hace 4 semanas, yo creo que no habría que hacer lo mismo ahora con el turismo. Creo que ojalá pueda haber un turismo nacional y ojalá pueda haber un turismo europeo. No tengo claro que vaya a haber un turismo internacional. No lo tengo nada claro porque la situación dentro de la Unión Europea está controlándose. O sea, que puede ser, lo digo con toda la cautela, puede ser que al levantar las restricciones haya turismo europeo. Y si hay turismo europeo, bueno, pues será un poco de alivio para la economía española. No creo que haya turismo de masas, no lo creo que haya turismo, pero sí que un poco de turismo europeo. Pero el turismo internacional lo veo complicado. Déjame terminar con un ejemplo. Hoy por la mañana leí una polémica muy curiosa en Austria. En Austria, la primera reacción fue también, quedémonos, hagamos turismo entre nosotros. Y los austríacos han hecho un cálculo y resulta que si hacen turismo entre austriacos, pues pierden dinero, es una ruina. Los austriacos necesitan a los alemanes.
que vayan los alemanes a Austria a gastar dinero. Y los alemanes probablemente pues desean venir a Francia, a España, a Italia, a Grecia, probablemente. Lo digo con todas las cautelas, ¿no? Entonces, lo que sí yo sugiero es tener los planes pensados ya. Tenerlo pensado, que no nos pille el toro, tener pensado las diferentes hipótesis, como están haciendo los italianos. ¿Cuánta gente puede caber? Estamos hablando de mitad de capacidad. ¿Cómo son las cautelas? Por ejemplo, un evento que comentaba antes. Yo pienso en Asturias, 2 grandes eventos turísticos. El descenso del Sella y la Feria de Muestras. Pues habrá que pensar si se puede hacer el descenso del Sella. Quizás sí, quizás no, probablemente no. Pero la Feria de Muestras, por ejemplo, la Feria de Muestras que yo recuerdo que mi primer trabajo de niño fue en la Feria de Muestras vendiendo salchichas y chorizos en la Feria de Muestras. Pues en Gijón, la Feria de Muestras es un recinto cerrado, en el cual sabes cuánta gente entra y cuánta gente sale. Lo sabes. Por tanto, pues probablemente se pueda hacer una cosa ajustada, diciendo pues solamente pueden entrar un número de personas, cambiar los horarios, tienes un horario de entrada de 8 a 9, otro grupo de 9 a 10, de 10 a 11, es decir, soluciones inteligentes para mantener lo máximo que se pueda de actividad. Mejor eso antes que cerrarlo todo. Uh-huh. Y la falta de vuelos que tiene Asturias, la falta de conexiones internacionales y nacionales, e incluso la falta de la alta velocidad va a ser más hándicap que nunca para superar una crisis económica que se avecina terrible. Por ejemplo, si yo fuera, si efectivamente se van a levantar las restricciones de Schengen y suponiendo que se permita la circulación de personas dentro de la Unión Europea, que yo creo que es lo que va a ocurrir, pero suponiendo que se haga eso, lo primero que yo haría sería restablecer los vuelos desde Asturias, idealmente con Londres, con Frankfurt y París, por lo menos para los 4 meses altos, desde junio, julio, agosto y septiembre. Porque claramente si encima pues no hay vuelos, pues la gente no viene. Dicho lo cual, yo creo que todo el Cantábrico, la zona verde, desde Galicia hasta Cantabria, al País Vasco, tiene una ventaja y es que yo no veo este verano de turismo masivo. O sea, veo muy complicado el turismo de grandes masas. Y en Asturias, en general, en toda la zona del Cantábrico, no es zona de grandes masas de turismo. Es un turismo un poquito más de montaña, de gastronomía. No hay enormes aglomeraciones como hay en otras partes del país. Entonces, puede ser, de nuevo lo digo con mucha cautela, que a lo mejor eso pues dé una cierta ventaja porque la gente, pues las grandes aglomeraciones van a estar muy desanimadas y muy pues limitadas seguramente. Uh-huh. David Fernández nos dice, ¿en qué sectores cree que Asturias puede presentar una propuesta fuerte para atraer empresas y actividades en esa posible repatriación de industria? A ver, Asturias no tiene un sector farmacéutico muy fuerte. Tenemos, la verdad, un sector mucho más en el sector del metal, sobre todo, somos especialmente buenos, ¿no? Yo no soy capaz ahora mismo de decir, mira, en este sector o en este otro veremos, esto cambia a mucha velocidad. Lo que sí digo son 2 cosas. Primero, conviene que haya una reflexión en Asturias sobre cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y segundo, sí que va a haber una repatriación industrial. Entonces, aprovechemos para pescar a río revuelto, como dicen, de pescadores, ¿no? Por cierto, estoy viendo, Elena, mientras me habla, un montón de gente conocida que me están... Pero claro, no me da tiempo a verlos. Me disculpo con todos los amigos que me están escuchando, pero es que no me da tiempo a veros ni... O sea, que os saludo a todos, pero dejo a ti en manos, Elena, a quién responder y quién no responder. Sí, estamos recibiendo un montón de preguntas y vamos dándole paso poco a poco porque, bueno, pues algunas son las mismas, ¿no? Se repiten y voy apuntando. Mira, por ejemplo, ahora mismo, pues José Almeida, presidente de OTEA Hostelería y Turismo en Asturias, dice, gracias por tus impresiones sobre el turismo. Esto es lo que estamos demandando al gobierno, que se empiecen a estudiar posibilidades y que éstas se traten con el sector para favorecer la apertura. Menos mal que ya tenemos mensajes públicos de sensatez para salir de esta situación y gracias por las aportaciones. Bueno, esto más que una pregunta es un saludo, ya que has dicho que te están escribiendo personas conocidas, pues aquí está. Y, por ejemplo, Amparo Fernández dice, si se abriesen los vuelos, ¿cree que las personas deberían traer el certificado de haber pasado el virus y que están inmunizadas, e incluso si vienen de otras partes de España? Probablemente sí, insisto, probablemente hoy estoy siendo más cauto que nunca, pero es que no lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, hoy veía en el telediario por la mañana, a las 7 de la mañana, la corresponsal de televisión española en China, que me parecía una cosa muy interesante. Había estado en Wuhan
y de Wuhan volvía a Pekín, ¿no? Entonces decía, cogía el tren de alta velocidad y decía la corresponsal de televisión, me han hecho 4 controles antes de montarme en el tren y tengo un certificado que demuestra que estoy limpia, no tengo la pandemia, pero bueno, con máscara y con todo, y el tren a mitad de capacidad, la corresponsal hacía el viaje desde Wuhan a Pekín. Yo ese tipo de soluciones inteligentes que veo, por ejemplo, me imagino que los aviones preferirán volar a mitad de capacidad que no volar. Es decir, pero es puro sentido común. O sea, si un avión tiene una capacidad para 200 pasajeros, pues no me parece a día de hoy, a mediados de abril, que tiene sentido que vengan los 200 apretados como estamos normalmente. Pues a lo mejor hay que traer, pues no sé, 120 pasajeros como máximo, alternando una fila sí, una fila no, todo el mundo con mascarilla, con un control a la entrada. Es decir, es eso lo que hasta que no tengamos una vacuna para todos, y no sabemos cuándo vamos a tener una vacuna para todos, creo que la solución es intentar, con sensatez e inteligencia, hacer lo más normal que se pueda. Pero como decía ayer el primer ministro francés, o sea, volver a la normalidad que teníamos hace unos meses va a tardar tiempo. Estamos hablando de una semi-normalidad. Pero mi punto es que, como nuestros países dependen mucho del turismo, pues por favor, vayamos pensando en soluciones inteligentes para intentar arañar el máximo de actividad económica que se pueda, siempre que se preserve de la salud pública. Uh-huh. Y vamos a incidir un poco más en ese certificado, por llamarlo de alguna manera, que algunos países, bueno, que algunos medios de comunicación están apuntando, ¿no? La posibilidad de que pues las personas que hayan pasado por un test, tanto para saber si han generado anticuerpos y por lo tanto pues pueden combatir esa enfermedad y ya no propagarla, ¿sería necesario o es algo completamente irrealizable hacer esos certificados? No lo sé. Hay un debate en curso ahora mismo en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, muy interesante sobre las aplicaciones en el móvil. Las aplicaciones en el móvil que te pueden indicar la proximidad o no con personas que han estado infectadas. Tienen una cuestión muy delicada, lo que estoy contando, que es la privacidad de los usuarios, ¿no? Entonces, yo no me voy a lanzar mucho en eso porque hasta que no vea claro qué es lo que se va a hacer, no me quiero lanzar, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que hay un debate que está ocurriendo mientras estamos hablando, porque, bueno, la Semana Santa ya ha sido perdida. Entonces, la actividad económica, pues por lo menos salvar lo más que se pueda del verano. O sea, estamos hablando de que en Francia el 11 de mayo va a haber ya cambios importantes, en Italia probablemente el 4 de mayo, en España sabemos que el 27 de abril por lo menos los niños van a poder salir, y yo confío en que sí, pues eso, que las primeras, pues el 4 o el 11 de mayo, confío en que en España vaya también pues medidas en esa misma dirección, ¿no? Para por lo menos los 4 grandes meses del verano, que son junio, julio, agosto y septiembre, haya pues lo que se pueda hacer, ¿no? Porque, lo decía Carlos, efectivamente, pues necesitamos restablecer. E insisto, los italianos, por lo menos, por lo que pone la prensa, lo que es la gran industria, parece ser que sí que va a ir lo primero. En segundo lugar, el pequeño comercio, hostelería, y lo que nadie de momento está dando luz verde es los grandes eventos de masas. Eso parece ser que es demasiado arriesgado y a lo mejor pues habrá que pues, o renunciar o ver cómo se hace eso. El sector cultural es uno de los grandísimos damnificados en todo esto, Sí. ¿no? Porque sí que es verdad que se habla de la hostelería, se habla de la industria, se habla del turismo, pero el sector cultural es algo, inimaginable lo que va a pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, un músico, pues bueno, se están haciendo actuaciones en los balcones, pero ¿y el teatro, por ejemplo? ¿Cómo retomar el teatro? ¿Cómo retomar una ópera? ¿Cómo retomar una zarzuela? La cantidad de puestos de trabajo que eso genera. Yo no tengo una Habría que respuesta. establecer una grandísima política cultural. Yo ahí, Elena, no tengo una respuesta satisfactoria a lo que estás diciendo. O sea, efectivamente soy consciente y por lo que he visto en los diferentes medios de comunicación europeos, pues eso de momento se está dejando para el final. Porque efectivamente, pues cuando vas a un concierto, pues estás en un local cerrado y parece ser que los locales cerrados es donde más posibilidades de contagio hay, ¿no? Pues soy consciente de la importancia para el empleo del sector cultural, pero a día de hoy tengo que ser honesto, no tengo, por lo que yo he visto, no he visto en ningún sitio una solución para eso, no lo he visto. Uh-huh. Vamos a hablar también de pura economía, ¿no? Cada vez que salen
pues los portavoces del gobierno anunciando las medidas, sobre todo de apoyo, de ayuda a las empresas, a las pymes, pues siempre pues hay gente que les parece bien y gente que dice que no es suficiente. ¿Son suficientes las ayudas del gobierno hasta el momento para los empresarios, para las pymes? Yo sobre eso, Elena, no me voy a meter, yo soy un funcionario cauto de la Comisión Europea. Lo que sí puedo decir es que por parte de la Comisión Europea se han aprobado ya 2 decisiones, lo que ha propuesto España de ayuda a los pymes, autónomos, ambas cosas han sido aprobadas por la Comisión Europea. La Comisión no va a poner obstáculos en este momento a los apoyos que se hagan a las pymes, los autónomos. Ahora, respecto a si es suficiente o no, seguramente hay gente que me está escuchando que es mucho más competente que yo para hablar. Mi mensaje es que por parte de la Comisión Europea no va a haber problemas. Es más, estamos aprobando ayudas los fines de semana incluso. Normalmente mis colegas, yo mismo somos bastante tiquismiquis en aprobar las cosas que hace, pero en este caso no está ocurriendo. La Comisión está poniendo todo por su parte para que haya ayudas a los autónomos y a las pymes, que son quizás los que más lo necesitan. Roberto Lastra, Diego, soy Roberto Lastra. ¿No te parecen injustas las críticas a la sanidad pública española? A ver, contesto por qué Roberto y por qué es amigo, ¿no? Pero no me corresponde a mí meterme sobre la sanidad pública española. Yo simplemente hago una reflexión, es que en los países en los cuales, por ejemplo, donde vivo yo, que en Bélgica, la capacidad, como dije antes, nunca ha habido saturación. O sea, ha habido momentos difíciles, pero yo veo todos los días con lupa lo que pasa en Bélgica, estos mensajes dramáticos que yo he visto hace 3 semanas en España de los médicos, aquí no ha habido. O sea, entonces, aquí había y en Alemania, hablábamos antes, en Alemania es el país de Europa que tenía más camas de UCIs por habitante en toda la Unión Europea. Pues entonces, creo que es a lo mejor una buena lección el tener los medios para que, si esto ocurre otra vez, por lo menos que nuestro sistema sanitario no esté saturado. Rosa Roces, encantada de verte, aunque sea por aquí. Espero que toda la familia estéis bien. Bueno, yo soy correa de transmisión, estas cosas personales. ¿Crees que esta crisis sanitaria servirá de reflexión a la sociedad para cambiar valores y poner todo en su justo equilibrio? Es decir, que se valoren profesiones desde sanitarios, pasando por empleados de supermercados, personal de limpieza, mensajería. Yo me imagino que sí. O sea, esta pandemia que nos obliga a estar en casa y nos obliga a hacer teletrabajo, a los que podemos hacer teletrabajo, quieras o no, te replanteas un montón de cosas, ¿no? Y pues das valor, pues eso, no solamente al personal sanitario. Yo no quiero pensar solamente en el médico cirujano, también el personal de limpieza del hospital, ¿eh? Todo el mundo me parece igual de válido. E incluso, las personas que están trabajando en los supermercados, ¿no? y los camioneros que llevan la comida para que podamos alimentarnos, ¿no? Entonces, pues sí, te obliga a pensar en cómo hacerlo, pero, en fin, creo que sería bueno, por ejemplo, una cosa que he visto el otro día, quiero invitar a los que me están escuchando a la reflexión. En Finlandia, descubrió todavía con sorpresa, no lo sabía, pero en Finlandia los finlandeses tenían acumulado un stock durante años de alimentos y de mascarillas. Finlandia es un país que ha estado muy traumatizado porque tienen como vecinos a los rusos y los rusos les invadieron hace 100 años. Entonces, para prever las crisis, la ley en Finlandia obligaba a tener un stock de alimentos y un stock de mascarillas. Entonces, comentaban los finlandeses el otro día que las mascarillas estaban un poco viejitas, pero funcionaron todas. Entonces, yo creo que esta pandemia puede servir para reflexión. O sea, supongamos que algún día esto vuelve a ocurrir. ¿Cuánto podemos depender de nosotros mismos? Y creo que es una reflexión que merece la pena hacer, ¿no? Por ejemplo, la ley en España prevé, la ley europea, por cierto, que tenemos que tener gasolina y gas para 3 meses. Si hubiera mañana una crisis energética, tenemos reservas para 3 meses. En términos de alimentación, afortunadamente, somos autosuficientes, ¿no? Pues yo creo que esta es la reflexión a la que yo invito. O sea, ¿qué ocurre si el día de mañana, pongamos que existe una pandemia en otras partes, ¿qué dependemos de nosotros mismos, ¿no? Pues es ahí donde por ejemplo, pues yo vería pues la fuerza industrial de Asturias, ¿no? Por ejemplo, si hubiera que tener industrias que fabriquen rápidamente cualquier tipo de producto que se necesite, ahí los asturianos pues tenemos una ventaja respecto a otras partes del país. Ese es el tipo de reflexión y de lección a sacar, yo creo,
de esta pandemia. Pues en Finlandia pues ni se han enterado, resulta que tenían mascarillas y las tenían desde hace 5 años. Bueno, pues fueron previsores, ¿no? Pues ese tipo de reflexión me gustaría que se hiciera también en España y en mi región. Elena, ¿me dejas hacer una pregunta? Por supuesto, Carlos. En relación a esta idea, Diego, hay 2 ámbitos que se han planteado en Asturias, ¿no? Uno es el ámbito de tener industria propia y no depender permanentemente de la importación de China, de otros sitios, de material de este tipo, de material, mascarillas, batas, etcétera, etcétera, que ha escaseado. Y luego también en esta misma línea hay una propuesta que ha lanzado el SOMA, el Sindicato Minero, con la idea de que haya almacenes estratégicos de material sanitario utilizando viejas instalaciones precisamente mineras que en este momento van a estar cerradas con la política de transición energética. No sé si esto tiene sentido con ese planteamiento europeo de tener una reserva estratégica de este tipo de material. ¿Por qué no? La verdad es que no merece reflexión la idea. Yo no quiero improvisar una respuesta, ¿no? Pero sí que me parece correcto, o por lo menos plantearte la pregunta, ¿cuánto podemos depender de nosotros mismos? Y esa pregunta es legítima y en este caso se ha demostrado que ha sido un error durante estos últimos 15, 20 años deslocalizar una parte de la industria farmacéutica hacia China y la India. Porque el caso chino, además, perdón que insista sobre esto, no solamente es que hemos dependido de los chinos, es que los chinos en ocasiones han enviado material defectuoso. Las 2 cosas. Entonces, si lo tuviéramos nosotros mismos, pues ese problema no se hubiera producido. Respecto a lo que dices del SOMA, de utilizar las instalaciones, antiguas instalaciones mineras, la verdad es que no tengo respuesta, pero sí que me parece inteligente una reflexión autocrítica también sobre Asturias, qué podemos hacer para no depender de los demás. Y esa reflexión que habría que hacer en cada territorio, que la va a hacer la Unión Europea y que deberíamos hacer también en el conjunto de nuestro país también. Luis Noguera, presidente de la Cámara de Avilés, te lanza una pregunta, yo diría que a los 2, tanto a Diego Canga como a Carlos Paniceres. Bueno, felicidades por este webinar. Dice, las cámaras de Asturias pusimos en marcha un proyecto de captación de inversiones que ha quedado aparcado provisionalmente con esta crisis sanitaria. ¿Crees que puede seguir vigente y en su caso que la estrategia debería cambiar en algún sentido? Una reflexión sobre las inversiones antes de contestar a la pregunta. En este momento de pandemia hay que estar muy atentos a que no haya compras de empresas a bajo precio. Y de hecho, la Comisión Europea ha publicado hace unas semanas unas guías, porque ahora que estamos en época de saldo, por decir así, hay una tentación muy grande a que los chinos, por no mencionarlos, entren en capitales de empresas europeas. Entonces, ahí las autoridades nacionales y europeas tienen que estar muy atentas a que no haya inversiones para quedarse con activos españoles o europeos que ahora mismo están a bajo precio. O sea que lo alerto porque es una cosa que nos preocupa mucho. Respecto a la captación de inversiones, a ver, yo creo que habrá que esperar un poquito lo que pase con la pandemia, pero es probable que de esta crisis salga un fondo de relanzamiento industrial. Es probable. Es de lo que está hablando la prensa y lo que puede que se discuta también en el Consejo Europeo el jueves. Y si hubiera un gran fondo de relanzamiento industrial, bueno, pues yo no soy sospechoso, soy un gran fan de la industria española, la industria asturiana en particular. Sí que apostaría en mi caso pues por la industria sostenible, porque yo veo que la agenda verde va a seguir sí o sí. No sé a qué velocidad va a seguir, si a toda velocidad o menos velocidad, pero no veo que vayamos a cambiar el camino trazado hacia ser neutrales en carbono en 2050. También hablamos del dinero en cash, del dinero en efectivo. Ahora cuando uno va, por ejemplo, al supermercado, en muchos de ellos ponen un cartel de, por favor, a ser posible que paguen los clientes con una tarjeta, con la tarjeta bancaria en vez de con el dinero, porque bueno, pues no deja de ser una fuente de virus, de bacterias, en fin. Esto es un paso más para que el dinero en cash se quede guardado en un cajón de ahora en adelante, porque sí que es verdad que en muchos países de la Unión Europea casi todo el mundo paga con tarjeta, o sea, desde una cerveza hasta algo mínimo en un kiosco. Sí, es correcto lo que estás diciendo. De hecho, pues esta pandemia está obligando a que todavía haya menos billetes, menos monedas y se paga todo con
con tarjetas, ¿no? Pues probablemente este sea uno de los sectores que va a crecer, como también está creciendo mucho cuando uno ve también, cuando hay que reflexionar sobre el futuro, o sea, por ejemplo, el sector de las ventas online está creciendo una barbaridad, ¿no? Y o sea, a mí no me gusta hablar de ganadores, porque esto que está pasando ahora es muy dramático, pero el sector digital está siendo claramente reforzado con lo que está pasando, ¿no? Pues aquí estamos hablando por teleconferencia, yo estoy en Bruselas, vosotros en Asturias, y está funcionando razonablemente bien, ¿no? Pues eso invita a la reflexión, claramente. Pregunta de Juan Carlos Rodríguez Ovejero, el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo. Dice, entiendo que nos estamos moviendo de una globalización a una economía más doméstica. ¿Hay un cambio de tendencia? Sí, no, y saludo a Juan Carlos, y Juan Carlos, que además es amigo, un compañero de colegio y gran fan de la ópera también. Entonces, lo que dije antes sobre los eventos culturales, seguro que Juan Carlos no estaba especialmente contento, pero es que no tengo otra respuesta. Vamos a ver, sobre la... Yo no veo que se acabe la globalización. Y además hay aspectos muy, muy positivos de la globalización. Veo sí que un discurso más crítico, que a lo mejor ha habido un exceso en la globalización, y vuelvo al ejemplo de la industria farmacéutica. O sea, mirando ahora retrospectivamente, pues ha sido un error toda esa transferencia de know-how y de tecnología farmacéutica fuera de la Unión Europea, porque ahora cuando lo necesitábamos, pues hemos sufrido por eso, ¿no? Entonces sí que va a haber probablemente por las dos cosas, o sea, soluciones globales para muchos problemas, pero también bueno, pues reforzar lo local. Déjame decir un ejemplo de lo que tengo en la cabeza. El sector agroalimentario. Hay un debate ahora muy interesante en Europa. Está claro que está bien comer local, es ideal, comer local. Pero, por ejemplo, los polacos no tienen naranjas, porque el clima que hay en Polonia no permite tener naranjas. Entonces, si los polacos comieran solamente local, pues no comerían las naranjas valencianas, por ejemplo. Entonces, y es bueno comer naranjas. Es un ejemplo que me viene a la cabeza. Entonces, si uno dice, y por ejemplo, además, la gente vivimos todos en ciudades, o mejor dicho, me reformulo, la mayoría de la gente vive en ciudades, ¿no? Entonces, hacer todo muy local, pues hay veces que simplemente no es posible. Y por ejemplo, yo, pues que soy un gran fan de los quesos asturianos, de hecho, pues a mí lo que me gustaría sería que nuestros quesos se vendieran no solamente en Asturias, sino en España y en el mundo. Entonces, si uno dice, no, solamente hay que hacerlo muy local, nos estamos disparando nosotros mismos en el pie. O sea que lo que quiero decir es que ambas cosas son compatibles, en mi opinión. Una globalización de la economía junto con un estímulo del consumo local. ¿Qué imagen proyecta España? Tú que estás bueno, pues en el epicentro, ¿no?, de la Unión Europea y en Bruselas, ¿qué imagen está proyectando España en la gestión que está llevando a cabo de esta crisis? A ver, yo no voy a hacer ningún comentario sobre si el gobierno está haciendo bien o mal, con esto voy a ser muy neutral, ¿no? Lo que sí se ha notado al principio, o sea, la sensación de que la Unión Europea no estuvo cerca de Italia y de luego de España, pues esto se ha corregido un poco. Y entonces pues ha habido mensajes de solidaridad y de apoyo con lo que está ocurriendo en España. Cuando uno ve las cifras de fallecimientos en España o de contagiados en España, que son sensiblemente superiores a lo que está pasando en otras partes de la Unión Europea, a mí me consta que el foco, el interés, el cariño de la Unión Europea hacia lo que está ocurriendo en España sí que ha crecido. Pero no me pidas que haga comentarios sobre el gobierno, porque yo no tengo que ser muy neutral. También le preguntan a Diego Canga, buenos días, ¿qué repercusión está teniendo en el Brexit con respecto de los plazos y cómo afecta a los españoles residentes allí? A ver, es muy complicada esa pregunta. O sea, lo que tenemos que acordado con el Reino Unido es que si no hay una prórroga, si el Reino Unido no pide una prórroga a la negociación ahora antes del 30 de junio, si recuerdo bien, 1 de julio, el 1 de julio el Reino Unido está fuera, no hay periodo transitorio que valga. Entonces hay un debate en curso ahora mismo en abril sobre qué hacer o no. El Reino Unido también le afecta a la pandemia. Entonces, si la pandemia se le añade el Brexit, pues son dos problemas en uno, ¿no? Además, el Reino Unido tiene dos problemas que nosotros no tenemos. El Reino Unido tiene carestía de alimentos. El Reino Unido no tiene alimentos para alimentar a sus ciudadanos.
Nosotros, el Reino Unido depende de las importaciones de alimentos. Nosotros, españoles, franceses, italianos, belgas, enviamos un montón de alimentos al Reino Unido. Entonces, pues a Dios gracias, ahora con la pandemia, como dije al principio, no ha habido problemas en la cadena alimentaria. Si esto sigue complicado y encima pues el Reino Unido se va, pues se va definitivamente a partir del 1 de enero, pues todavía complica todo. Pero esto es una decisión que corresponde al gobierno británico. Por parte de la Unión Europea, las negociaciones siguen al ralentí, pero siguen. El negociador Barnier se ha reunido la semana pasada con los británicos y veremos lo que deciden. Yo creo, y tengo opinión muy, muy personal, que lo sensato sería que hubiera una prórroga de la negociación para hacer esto con más calma. Pero si no es así, pues bueno, pues ya son un país tercero, el 1 de enero del año que viene, pues sería ya totalmente desvincular todo con el Reino Unido. Y respecto a los ciudadanos que viven allí, no afecta, en principio, lo que está pactado ya es que se preservan los derechos de los ciudadanos europeos que estaban en el Reino Unido y los ciudadanos británicos que estaban acá. En principio, no debería afectar mucho la pandemia a esa situación, en principio. Pues si os parece, cerramos, ponemos un broche a esta conexión. Faltan 5 minutos para las 12, 1 horita de duración. Y yo diría que, bueno, pues lo hagamos con una reflexión, ¿no? ¿Cuáles serían las principales enseñanzas para la Unión Europea tras esta pandemia? Yo diría, en primer lugar, me disculpo de nuevo con toda la gente amiga que estoy viendo mensajes en el recuerdo, pero no tengo oportunidad de contestar. Pero dos reflexiones. Una, pues qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Creo que hemos hecho bien, o por lo menos, ¿cuáles son nuestras fuerzas? Pues tenemos un sector alimentario fuerte, a Dios gracias. Internet funciona, la energía funciona, no ha habido cortes de electricidad, es más, el precio del petróleo está ahora mismo baratísimo, pero hemos demostrado una gran fragilidad en el sector sanitario farmacéutico, como europeos en su conjunto. Pues eso merece una reflexión para corregir el tiro. Y lo segundo, con esto concluyo, es que esta reflexión que está habiendo en la Unión Europea sobre qué hacer mejor o eso, deberíamos hacerlo todos, en nuestra vida privada también, pero creo que en nuestra vida, por ejemplo, política, creo que España es lo que pretende hacer, pero creo que sería sano también que en Asturias hubiera un debate sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sería sano que hubiera eso y ver, bueno, pues reforzar lo que tenemos de bueno y ahí donde somos un poco más flojos, pues invertir en ello. Una última cosa, yo conozco a mis compatriotas y conozco a mis asturianos, lo que pediría sería que no nos pille el toro por los cuernos, por favor. O sea, y por eso agradezco yo he intentado hoy provocar a la reflexión con vistas hacia el futuro, ¿no? Muchas veces en Asturias a mí me duele que vamos un poquito lento, vamos a remolque. Aquí, por favor, no vayamos a remolque. Por una vez, pensemos en nuestro propio destino, en nuestros puntos fuertes, en nuestros puntos débiles, y no vayamos al remolque de los demás, sino que tengamos nosotros la capacidad de liderazgo para determinar el mejor futuro para nosotros. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Que no nos pille el toro por los cuernos. Diego, muchas gracias. Carlos, si quieres hacer una última reflexión. Daros las gracias a la Nueva España y a Diego por toda esta información y todo lo que nos ha transmitido de lo que pasa en muchos sitios de Europa. Evidentemente, el formato da para lo que da, ha sido 1 hora, pero muy interesante de información. Comparto esta última reflexión, ¿no? Una de las ideas que manejamos desde la institución es precisamente el hacer. Hay que ponerse, no hay que esperar que todo nos venga dado, hay que ponerse manos a la obra, tomar iniciativas, hay que ser disruptivos. Creo que es un momento para aprovechar para esa transformación pendiente que teníamos en Asturias y dado que se nos ha venido este problema encima, que pongamos en valor aquello en lo que lo estamos haciendo bien y cambiemos aquello en lo que no lo estábamos haciendo tan bien, ¿no? Un momento de desafío, un momento de toda esa transformación por el tema energético. Creo que es una oportunidad precisamente, algunas ideas que nos has lanzado en el ámbito de convertirnos también en un referente en producción de material, podría ser material médico, que podría ser una línea con nuestra tradición industrial y nuestra sabiduría en esa línea, y otras ideas que creo que tenemos que ponernos a ello. Como decías, comparto toda esa idea, hay que ponerse a hacer cosas, hay que ponerse a ser disruptivos, a estar dispuestos a arriesgar, ¿no? No esperar a que alguien nos solucione las cosas
porque precisamente yo creo que a veces está cayendo un poco la idea de que todo esto nos lo va a pagar Europa, todo esto nos lo va a pagar un ente. Yo creo que Europa es un buen momento que ayude, es un momento que arrime el hombro, como el resto, pero evidentemente luego todo eso habrá que devolverlo y por tanto eso va a conllevar pues mucho sacrificio, mucho trabajo por parte de todos y que es una otra reflexión que por lo menos yo estoy haciendo estos días, esa idea de que no todo va a venir dado. Y en esa idea, los Zoom Cámara, pues es aportar desde la Sí, pluralidad. Carlos, Sí, perdón. A ver, que se me cortó. no, que es música para mis oídos. Lo que estás contando es música para mis oídos. Y de verdad, muchas gracias. Te doy una pista más. Cuando hablamos de renovación, de revolución industrial, por favor, pensar en la inteligencia artificial, pensar en la nanotecnología, pensar en toda esta revolución tecnológica que está en curso. Que Asturias aproveche ese gran capital industrial para apuntarse también a la última tecnología de coches híbridos, baterías, eléctricas, es decir, van por ahí los tiros, yo creo. Sí, nosotros es verdad que ya lo compartíamos, esta idea, ya incluso antes de la pandemia. Creemos que el futuro va a estar en la innovación, en el I+D+I. Creo que precisamente, además, ahí tenemos ahora un consejero que es muy disruptivo, el consejero de Ciencia, que está dispuesto a hacer cosas nuevas y que incluso se ha visto en esta pandemia, yo lo he dicho públicamente y no me importa volver a repetirlo, que con mucho ingenio, ha puesto en marcha varias iniciativas en un momento muy difícil, ¿no? Yo creo que necesitamos poner la ciencia y la innovación como elemento clave y ahí está toda la parte que también estabas comentando, ¿no? Gracias por todas las pistas que nos vayas dando, porque tienes una atalaya que no todo el mundo tenemos para tener lo que pasa en Europa. Pues nada, oye, muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias a la Nueva España. Elena, lo has hecho como siempre estupendamente. Y mañana continuamos con el webinar cámara. Mañana tendremos Dirigir en tiempos de pandemia, también a otra perspectiva, que es de un CEO de una compañía muy importante asturiana, que nos dará su visión de cómo afrontar esta gestión de las empresas en tiempos de pandemia, que es don José Armando Tellado. Creo que también nos dará una visión distinta, desde otro ángulo distinto, pero también enriquecedora para todos los empresarios, autónomos y ciudadanos asturianos. Muchísimas gracias a todos.